Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabéis, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Comenzamos con el trabajo. Ya sabéis que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Cáncer y el trabajo. Vamos a ver. No las tenías tú todas contigo, Cáncer, cuando tú entraste en este lugar, Las cosas se van estabilizando, bien, poquito a poco, si te lo digo, tienes que darle tiempo. Aún así, crees que estás por un tiempo, esa es la sensación que tienes, pero a mí las cartas no me indican eso, Cáncer. A mí las cartas me indican que puedes tener renovaciones 4 veces más, hasta que tú tengas tu estabilidad en el lugar que estás, los que estén en esta situación. Los que no estén en esta situación de estar esperando renovación y demás, hablan de una calma, ¿bien? Hablan de algo que se tiene que estabilizar, que se va a estabilizar, ¿bien? O sea que el trabajo en sí se va a ir estabilizando poco a poco. Hay amenazas, sí, salen amenazas dentro de lo laboral, pero como en todo, Cáncer, a nivel laboral y a nivel económico, ya sabéis cómo están las cosas y cómo sabéis llenar las cosas, dice, pero de momento se va a mantener. Cáncer, que no estáis trabajando. Te veo dando muchas vueltas, Cáncer, y no te veo como un sitio en concreto o algo en concreto que tú quieras hacer o que vayas a hacer. Demasiada indecisión te veo, Cáncer. Lo que sí hay algo que me dicen las cartas, que tú tienes que tomar una decisión en cuanto a lo laboral. Cáncer, que tenéis un negocio. Yo te diría que no tomes decisiones antes de tiempo, Cáncer. Te estás adelantando a acontecimientos, ¿bien? Entonces, si estás en esa situación de tomar una decisión que lo cambie todo, aquí dicen, no te adelantes a acontecimientos, espera un poco más, Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer, y tu economía. A lo largo de este mes de agosto tú tienes que recibir un dinero, Cáncer. Así lo dicen las cartas, dinero o noticias de un dinero que tú vas a recibir, ¿bien? Algo que te ha estado manteniendo como que avanza y no avanza, ¿no? Como que no sabías muy bien qué iba a pasar con esto. A veces creías que sí se iba a solucionar, otras veces que no, pero aquí dicen las cartas que a lo largo de agosto tú o recibes un dinero o recibes una noticia de un dinero que tú vas a recibir, Cáncer. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Habéis estado con una persona demasiado indecisa, Cáncer. Bueno. Vamos a ver. Porque aquí la persona que me sale está hablando de la misma persona indecisa. Vamos a ver. ¿Has estado con una persona indecisa que no se ha ido todavía de tu vida, o que se fue y regresa, algo así, dicen unas cartas? Pero hablan de la misma persona, Cáncer. O sea, que esta persona podría tocar tu puerta de nuevo, sí. Hay un obstáculo que tiene esta persona para avanzar en una relación y es económico, Parece ser que para él o para ella esto es muy importante. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros.
Cuando esta persona estuvo contigo, dijo que lo paraba todo, tanto lo que tenía contigo, tanto como lo que tenía con la otra persona. Tú no creíste a esta persona, pero dicen las cartas que es cierto, que lo paró todo, que se toma como un tiempo, ¿no? Dice, pero llega el momento de que esta persona regrese. Lo que yo quiero ver es si regresa en la misma situación o en otra situación. Eso es hasta donde yo quiero llegar, ¿eh? En relación oculta no me sale. Cáncer. En relación oculta contigo no me sale esta persona, ¿eh? Así lo dicen las cartas. Es cierto que le cuesta avanzar, dice, tiene ciertos problemas o ciertos obstáculos exteriores, como el que hemos hablado antes, tema económico y demás. Pues que esto a lo mejor le impide el tener una relación plena o algo por el estilo, ¿no? Pero irá avanzando poco a poco. Creo que esta persona ha estado en otro lugar. Pienso, por lo que veo, o que ha estado en otro lugar, o que hace un cambio muy importante en su vida de residencia. Dice que si ha estado en otro lugar, este cambio que hace ahora mismo lo cambia todo. Y si está todavía en otro lugar, hará un cambio y lo cambiará todo. O sea, eso sale clarísimamente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis solteros. Bueno. Te digo, y te lo digo, te lo recalco un poco porque entiendo por lo que veo aquí que tú vas a desconfiar de esta persona porque no da pasos gigantes, ¿no? O pasos grandes, ¿vale? Entonces, aquí dicen, no pienses que esta persona está volviendo con alguien del pasado. No puede avanzar por una cuestión personal económica. No puede avanzar por eso. No es otra cosa lo que tiene. Cáncer, esto lo quiero dejar claro, bien, porque sé que te va a pasar, bien. Te digo para los que no haya llegado todavía esta persona, Cáncer, a partir de la segunda semana de agosto ha salido una comunicación con esta persona, inclusive podría ser un encuentro físico. Para los que sí haya llegado esta persona, Cáncer, en el mes de septiembre, octubre, es cuando realmente todo esto va a empezar como a evolucionar, toda esta historia, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué más? Bueno. Hablan de cara a futuro. Vosotros dos vais a tener algo en común muy importante, Cáncer, eso sale clarísimamente. Algo que os unirá bastante más y tiene que ver con el trabajo, con los negocios, algo económico tiene que ver. Y si por muchas vueltas que se le dé a esta historia, o va a parecer que se le dan muchas vueltas por la situación de esta persona, insisto, dice, finalmente hay algo que os va a unir. Bien, ya me contaréis. Cáncer, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, en convivencia y novios. Vaya desgano hay, Cáncer.
Vaya desgano que tenemos aquí. Igual te digo, Cáncer, que por muchos obstáculos que tengáis a día de hoy, yo no veo una separación de vosotros, entre vosotros. Yo lo que veo, el por qué se produce este desgano, porque hay otra parte que no da un paso importante. Y el no dar un paso importante, evidentemente, genera dudas. Da igual que no dé el paso ahora mismo. Da lo mismo. Porque sí hablan de algo muy claro, que esta persona de momento está en tu vida para quedarse. Digo de momento porque hoy día no se puede poner la mano en el fuego por nada ni por nadie, ¿eh? Vamos a seguir. Casados en convivencia y novios. Te preguntarás muchas veces, Cáncer, ¿qué necesita tu pareja para tomar una decisión, ¿no? Pues necesita que se aleje alguien de su vida. Así lo dicen las cartas. Necesita que se aleje alguien de su vida. ¿Por qué necesita que se aleje alguien de su vida? Porque es una persona que no puede tener interferencias en su vida, ¿no? Como por así decirlo, porque se descontrola fácilmente, ¿no? Entonces yo, mira, te voy a decir una cosa, Cáncer. Entre vosotros hay hijos de cara a futuro, los que podáis quedaros embarazados. Hablan de una continuidad entre vosotros. Y yo te voy a decir algo. Esa persona que tanto interfiere en vuestra vida, ten en cuenta que dentro de muy poco se va a otro lugar. Y esto será un triunfo para vosotros, para la relación. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Hay un avance entre vosotros. Sale clarísimo, veo uno de vosotros dos dudando mucho sobre los sentimientos del otro. A ver, en las relaciones nunca se expresan los sentimientos a lo largo de la relación de la misma forma. Los principios son los principios. Y luego ya pues se va manteniendo, ¿no? Como yo digo. Y eso es una realidad, eso no es que lo diga yo, eso es una realidad. Entonces, Cáncer. La amenaza que sale aquí, esa persona, finalmente se aleja de vosotros. Y aparte te voy a decir una cosa, es que esa amenaza no quiere nada en concreto con la persona con la cual estamos, ¿bien? O sea, no tiene un interés realmente, no hay un interés de estar con él o de estar con ella, no hay un interés más allá. Pero en cierto modo, es cierto que las cartas insisten en que es necesario que esta persona se aleje y lo confirman que se aleja. Firmaréis algo importante de cara a futuro, si sale aquí es porque es importante para vosotros, y será algo que os una de una manera o de otra, Cáncer. Vamos a seguir. A ver, Cáncer, esto que está sucediendo aquí, esta
No te dejes llevar. Mira, esa inestabilidad interior que tú tienes, Cáncer, yo pienso que tú te estás dejando llevar de quien no te tienes que dejar llevar, de comentarios que no tienen más trascendencia. Pasa de esto, Cáncer, pasa de esto, vive lo que estás viviendo. Hay muchas recompensas, hay mucho camino por recorrer en esta relación, ¿eh? No te dejes llevar de tonterías, Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. La estabilidad en una relación no la tienes que medir por la situación exterior. La tienes que medir con lo que es la persona, acorde con la persona con la cual tú estás o con la persona con la cual tú vas a estar. Ese es el mensaje que te dan, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Cáncer, con tu salud, no te me vayas, ¿eh? Que te voy a dar otro mensaje. Y vamos a hablar también de tu lado espiritual, Cáncer. Veo buenas noticias para muchos de vosotros, ¿eh? Cáncer, hablan de buenas noticias, hablan de algún problemilla que habéis tenido con el tema de... a raíz de mala circulación y demás, y que recibes buenas noticias sobre esto, ¿eh? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Cáncer. Seguimos con tu mensaje general. Y ahora sí vamos a hablar de tu lado espiritual, ¿eh? Cáncer, y tu mensaje general. Si todo lo dejamos fluir, si tenemos claro lo que queremos, vamos a tener una seguridad y vamos a tener una estabilidad. Pero si no tenemos claro lo que queremos, hacia dónde nos dirigimos, esa estabilidad no la vamos a conseguir, Cáncer. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, seguimos con tu lado espiritual. Vamos a ver, y en este caso ya sabéis, Cáncer, que si te digo que este mensaje solo será para las personas que identifiquéis a este ser querido que quiera conectarse, ¿vale? Bueno, Cáncer, esta persona a mí me muestra un recién nacido, ¿bien? No sé qué tendrá que ver, pero bueno, así me lo está mostrando, me muestra un recién nacido, eso es lo primero que me muestra. Una persona como que se ha movido mucho, se movió, como que veo mucho movimiento. Veo como que estuvo etapas de su vida en un lugar y luego como por un tiempo en otro lugar. La letra B tiene que ver mucho con esta persona, Cáncer. Creo que es un hombre, ¿eh? Creo que es un hombre.
Es que me muestra como... me habla de muchos cambios en su vida. Como si hubiera tenido muchos cambios en su vida, ¿no? Algo que en el último tiempo dejó de hacer esto, ¿no? De tener estos cambios, como que... no sé si son 2 hijos lo que tuvo esta persona, creo que sí. En su último tiempo como que cambió su vida por completo, Cáncer, esta persona. De todas maneras, siempre os digo que para ampliar este mensaje es necesario, yo os recomiendo, no necesario, sino yo os recomiendo que intentéis contactar con esta persona a través de los sueños. Cáncer, te voy a dar un número, el número 35 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Cáncer, y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.